Se trata de la investigación periodística más importante sobre encubrimiento en el catolicismo latinoamericano. María Cristina Hurtado Sáenz es abogada y politóloga, magíster en ciencia política y política social, exdefensora del pueblo para derechos de infancia y mujer, corredactora del Código de Infancia y Adolescencia y redactora de la Ley 1257 del 2008, por una vida libre de violencias contra las mujeres. Docente de posgrado de la Universidad Nacional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y columnista en Razón Pública. Andrés Felipe Carmona es periodista y productor con más de una década de experiencia en la fuente judicial. Su trabajo se ha enfocado en descubrir historias ocultas en expedientes judiciales y archivos físicos. Ha sido periodista en El País de Cale y Vorágine y productor periodístico en Séptimo Día de Caracol TV. Fue coinvestigador y productor de archivo de la serie Garavito, la bestia serial de HBO, donde liberó el acceso a decenas de expedientes en Colombia y Ecuador. Actualmente desarrolla investigaciones periodísticas independientes y cursa una maestría en producción de narrativas históricas en la Universidad Externado de Colombia. Bienvenidos y bienvenida. Bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de poder estar aquí. Gracias a la Universidad Externado por la invitación. María Cristina, bienvenida. Miguel, bienvenido. Qué bueno poder conversar por aquí este rato y pues si quieren arrancamos. Creo que en este momento el país y el mundo pues están ante una coyuntura importante y es el cambio de Papa, precisamente hoy, ¿no? Vaya coincidencia en este inicio del conversatorio y pues quisiera como arrancar por ahí un poco, poder conversar. Miguel, quisiera preguntarte ¿qué tanta esperanza tienes en este cambio de papado? Un poco pues Francisco intentó, digamos, abrir el tema de la lucha contra estos delitos sexuales, abusos sexuales en la iglesia y ahora ¿qué esperanzas tienen ustedes con el nuevo Papa? Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, la esperanza de los periodistas de investigación sobre estos temas nunca están puestas en el Vaticano ni en el Papa de turno. Como decía la colega que nos presentó, estas investigaciones vienen saliendo a la luz hace más de 20 años. Recordemos el caso del Boston Globe con el equipo de Spotlight y por aquella misma época también los crímenes del fundador de los Legionarios de Cristo en México y en otros países. La esperanza en realidad siempre está puesta es en las organizaciones de víctimas, de denunciantes, en los activistas que en realidad han sido quienes han presionado a las instituciones civiles y a las instituciones eclesiásticas para que se hagan cargo de estos temas. El Papa Francisco no es quien tuvo la iniciativa, por ejemplo, de hacerse cargo del caso chileno. Fueron las organizaciones de la sociedad chilena quienes de alguna manera sabotearon un viaje papal que intentó ignorarlas. Entonces, con la llegada de este nuevo Papa, habremos de reconocer la importante posición que tiene, por ejemplo, en favor de la paz, nuevamente, en favor de los migrantes, que su línea es social, su nombre León XIV viene, digamos, de la doctrina social de la Iglesia, promovida a finales del siglo XIX por León XIII, pero de nuevo, no estamos ante un tema donde apelemos a lo emotivo, a la esperanza o a la resignación, sino al realismo de lo que arrojan los datos. El libro que publicamos hace 2 años, Juan Pablo Barrientos y yo, demuestra hasta qué punto la Iglesia Católica colombiana está interesada o no en revelar qué tan grave es el problema de los abusos sexuales por parte de sacerdotes contra niños, niñas, adolescentes, personas vulnerables. Y un dato basta, digamos, para explicar cuál es el litigio que nosotros en este momento tenemos ante la Corte Constitucional para que nos entreguen la información. Solo el 13% de los obispos consultados, de las órdenes religiosas consultadas, han entregado la información que estamos pidiendo, y con eso llevamos ya, después de 2 años de publicado el libro, una lista que supera los 600 casos de sacerdotes denunciados, en su mayoría encubiertos por sus obispos.
El caso, por ejemplo, de los jesuitas, que hace poco fue noticia, son una de las órdenes religiosas que se ha negado a entregarnos la información. La historia sobre la actitud que tuvo Pacho de Rú, expresidente de la Comisión de la Verdad, frente a la historia de la familia Llano, sale justamente de la reivindicación de la familia Llano, cuya historia es una que aparecía ya en el libro nuestro. Entonces, en cualquier momento, el 30 de abril fue la sala plena de la Corte Constitucional, podrá salir una sentencia de la Corte Constitucional que le obligue o no a la Iglesia Católica a liberar los datos que estamos pidiendo. Entonces, insisto, yo ahorita no me muevo por la emoción de que sea un papa con cercanía con América Latina, que tiene nacionalidad peruana y estadounidense. Me estoy moviendo por los hechos y llamo la atención de la historia de Ana María Quispe Díaz, peruana de Chiclayo, que en su momento denunció a 2 sacerdotes y en su momento también criticó la actitud de la diócesis de Chiclayo, y esa investigación tendremos que hacerla, no será la noticia en caliente que hagamos hoy, pero cualquiera podría empezar a preguntar. Yo ya le escribí a Ana María Quispe Díaz, ¿qué fue lo que te pasó y cuál fue la respuesta del en su momento obispo Prevost frente a tu caso? Porque tú saliste a redes sociales a criticar lo que te pasó a ti frente a la diócesis de Chiclayo y esa historia todavía tendrá que investigarse más, ¿no? Es muy rápido para condenar al nuevo Papa. Y ahora más adelante precisamente nos vamos a centrar en ese acceso legal a la información. María Cristina, ¿cómo ves, un poco retomando lo que ha planteado Miguel? Pues muy cauta, en la misma línea de Miguel. Yo creo que hablar de que en este momento hay 155 sacerdotes agresores sexuales que ejercen actualmente el sacerdocio y que fue parte de lo que con coraje y valentía hicieron tanto Barrientos como Estupiñán, pues es hablar de una deuda muy grande de una de las instituciones tal vez más patriarcales y donde se dan asimetrías de poder, sobre todo entre adultos, contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, yo creo que hay que reposar el tema. No tiene nada de nuevo descubrir que todos esos océanos de mermelada sagrada como la familia, el clero, las fuerzas militares, el sistema educativo, ¿sí? Que hemos declarado pues como las grandes panaceas, la familia pues es la sagrada familia, el océano de mermelada como hubiera dicho Estanislao Zuleta, pero donde el 60% de la violencia sexual de la puerta para adentro recae sobre niños, niñas, adolescentes y particularmente mujeres. Y entrar en estas estructuras de poder es seguir hablando pues de una estructura como el clero, una estructura absolutamente patriarcal, ¿sí? Llena de hombres que toman decisiones entre hombres y que lamentablemente, como lo vamos a contar en esta charla, pues definitivamente han violado la vida, la dignidad, la libertad, la integridad, la seguridad, el derecho a tener una vida libre de violencias de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Todo esto en el marco de una negligencia y de una complicidad que raya ya con el encubrimiento. Entonces, para el público en particular voy a hacer 2 precisiones. Yo no voy a hablar de abuso sexual. El abuso sexual es una categoría que encubre, que maquilla la realidad de los delitos sexuales. Los defensores y defensoras de derechos humanos en este país, las mujeres en particular, hemos peleado los últimos 20 años por tener delitos y categorías de delitos, ¿sí?,
que van desde el embarazo forzado, el aborto forzado, el contagio de infecciones de transmisión sexual, el acceso carnal violento, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después de leer el libro del archivo secreto, pues simplemente les voy a contar que solo en los 13 testimonios encontré más de 17 tipos penales que se tipifican y que no tienen ninguna presentación, que en el marco de una mal llamada justicia clerical, que no produce sentencias, que no priva de la libertad, se le dé prioridad, ¿sí?, a una suerte de manejos que se hacen internos, ¿sí?, y que prescinden de la justicia formal, donde hay jueces, donde hay fiscales que pueden privar de la libertad y sacar del circuito y de la comunidad a grandes agresores sexuales que están resguardados bajo esta estructura patriarcal que es la Iglesia Católica. Entonces ya empezaremos a mirar qué nos dicen los medios de comunicación y las investigaciones sobre quién es este nuevo Papa, pero yo de entrada desconfío también, como Estanislao Zuleta, de todo lo sagrado. Todo lo sagrado esconde grandes pecados. Todo lo que hemos declarado sagrado, como la familia, como instituciones absolutamente que soportan, ¿no?, el Estado, como los militares, como la educación, y estamos viendo el caso de hace 2 días, aquí en Bogotá, 12 niños víctimas de acceso carnal violento agravado y de actos sexuales abusivos en el lugar donde deberían estar cuidados. Hoy oía a León XIV decir que van a ser caritativos, van a hacer el bien y la paz por las personas que sufren. Yo le diría, la paz empieza por el cuerpo, ¿sí? Y el primer territorio de la vigencia de los derechos humanos es el cuerpo, ¿sí? Y ahí es donde indagamos si la vida, la dignidad, la integridad, ¿sí?, la libre expresión, la integridad física y psicológica son una realidad. María Cristina, si le... Muy bien. María Cristina, si le parece entonces, y Miguel, adelantemos uno de los puntos que lo ha tocado aquí María Cristina, y es precisamente el de justicia ordinaria versus justicia divina. Eso de la justicia divina, ¿eso qué es? Miguel, María Cristina, un poco recapitulo la investigación de Garavito, sobre todo en el tema de la justicia ordinaria, y si no es porque Luis Alfredo Garavito hace sus confesiones ante la Fiscalía, pues precisamente no opera la justicia ordinaria en esos casos. Incluso en la investigación me encontré directamente, después de acceder a uno de los expedientes judiciales, que al buscar a una de las familias en Pereira, tratando de poder ubicarlas, me contesta el papá y no tenía idea, por ejemplo, de que su hijo, que había sido encontrado muerto en un río en Pereira, había sido víctima de Garavito. Entonces eso significa que ni siquiera la misma Fiscalía hace un trabajo con las víctimas. Expliquemos un poco, metámonos un poco en ese mundo, Miguel, de la justicia divina versus la justicia ordinaria. Sí, en la investigación que hicimos Juan Pablo Barrientos y yo para acceder a esta lista de cerca de 600 sacerdotes, acudimos a jueces de la República para que protegieran nuestro derecho de petición, nuestro derecho fundamental de acudir a autoridades para que nos entreguen datos. Y lastimosamente en Colombia todavía existen jueces que creen, como se creía hace muchas décadas, que el clero tiene un fuero especial, que los asuntos jurídicos dentro de la Iglesia se deben trabajar de puertas para adentro y el obispo es el juez de sus sacerdotes, juez y parte, porque además es padre espiritual y pastor, y entonces ahí empieza a haber conflictos que son de orden jurídico y aquí podemos profundizarlo mejor con la profesora, pero me refiero a que ¿por qué el encubrimiento para el caso específicamente de la Iglesia Católica Colombiana? Porque las denuncias que muchas veces llegan
por parte de los creyentes a manos de los obispos, en una cultura donde creemos que el obispo es la primera instancia en favor de la justicia, si a X o Y persona le pasó algo a manos de un cura, esas denuncias normalmente van a dar a los archivos eclesiásticos y se quedan allí, y los obispos nunca las remiten, nunca alertan a las autoridades civiles con la falsa creencia de que el Código de Derecho Canónico, que es como una ley que rige de manera interna los destinos del catolicismo, es fuente de derecho en la República de Colombia. Y esa tesis, a pesar de que el concordato que todavía existe, el tratado entre el Estado colombiano y el Estado Vaticano todavía existe, pero en 1993 fue declarado inexequible toda una serie de puntos que hablaban al respecto de cómo castigar penalmente a los obispos o a los curas. A pesar de esas modificaciones, todavía existen jueces de la República más papistas que el Papa, más católicos que el arzobispo cardenal de Bogotá. Entonces hay dos jurisdicciones. Para el caso colombiano, la profesora subrayará una y otra vez que lo que prima es lo que puedan esclarecer las autoridades, la Fiscalía General de la Nación, los jueces. El problema es que de estos 600 casos que nosotros revelamos aquí de sacerdotes denunciados, solo cerca de la mitad llegaron a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, y no fue por voluntad de los obispos jefes de estos sacerdotes, sino por las víctimas cansadas de clamar justicia ante quienes no debían esperar justicia, que son los obispos. Entonces ahí empezamos a ver la tensión entre jurisdicciones donde para fines prácticos la única que nos importa a nosotros como ciudadanos es la civil. Pero el argumento, por ejemplo, de Francisco de Rú el año pasado, cuando salió la noticia de la familia Llano y la pregunta del expresidente de la Comisión de la Verdad era, que yo le hacía y otros periodistas le hicimos, es: ¿y usted por qué no entregó la información que recibió en 2014 contra Darío Chavarriaga a la Fiscalía? ¿Por qué no alertó? Él tiene dos argumentos, me voy a quedar con el primero. Y él dijo: es que yo tenía la orden de guardar el secreto pontificio. Yo tenía prohibido en 2014 sacar a la luz o poner ante un juez civil un tema que era del fuero especial jurídico de la Iglesia Católica. Ese fue el primer argumento que él esgrimió. Luego dirá que en tiempos del Papa Francisco se hicieron unas modificaciones al Código de Derecho Canónico, y si la denuncia se hubiera presentado tiempo después, él hubiera hecho lo que mandaba el Papa Francisco. Entonces, esa es la contradicción. Pacho de Rú en su momento fue más obediente a la Iglesia que al sentido común en una república donde lo propio es alertar a las autoridades todas las veces que haya la necesidad de hacerlo por prevención. Entonces ahí aparece esa discusión. Si vamos a hablar de otro fuero que es más trascendental y es la justicia divina, pues ese es otro tema, ¿no? Y hay quienes, siendo sobrevivientes o víctimas, reclaman desde su propia teología la creencia que en algún momento, frente a la impunidad que han sufrido, pues alguien se apiadará de ellos. Pues yo soy el primero en manifestar mi respeto a esas creencias, porque hoy encuentro incluso más interesante la teología de las víctimas, muchas de las cuales expresan a través de este libro su propia teología, aunque el obispo me haya cerrado las puertas, aunque incluso mi caso haya prescrito y nunca haya conseguido yo justicia por el ámbito civil, Dios nunca me abandonó, y eso merece para mí pues todo el respeto. María Cristina, ¿cómo lo ves? Sí, mire, yo primero quiero aplaudir el coraje de estos dos investigadores, porque hay un viejo refrán feminista, ¿sí?, que dice que lo que no se nombra no existe, y ustedes dos nombraron, ¿sí? Y yo creo que esto es muy importante, porque nombrar corre el velo de la impunidad, ¿sí? Y cuando yo les hablo de que son delitos, no solo delitos sexuales,
el hecho del encubrimiento, de la negligencia, de la complicidad del clero, ¿sí?, en esta suerte de delitos, también tiene un delito penal, ¿sí? Y es un delito que se llama omisión de denuncia. Y la omisión de denuncia se le aplica tanto a particulares como a funcionarios públicos. Y en el caso de particulares, ¿no?, el código en el artículo 441 dice en desplazamiento, en secuestro, dice y en delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Y estoy hablando de un código, del Código Penal del 2000. O sea, se le aplicaría a montones de estos sacerdotes, porque dice que en este último caso, cuando el sujeto pasivo, ¿sí?, el niño, niña, adolescente, mujer, víctima, sea menor de 12 años y omitiese sin justa causa informar de ello en forma inmediata, incurrirá en prisión de 3 a 8 años. Y estoy hablando del Código del 2000, ¿sí? Yo creo que si no empezamos a cruzar este libro, que la verdad me lo leí, ¿sí?, con mucha pasión, pero también con mucho dolor, y llevo 30 años investigando en delitos sexuales, pero es precisamente porque encuentro encubrimiento y complicidad, que es otro delito, ¿sí?, obstrucción de justicia, que es otro delito, ¿sí?, y que lo veo retratado en los 13 testimonios de las víctimas todo el tiempo. Transversal. La niña de 12 años que a los 14 es violada, drogada, embarazada, contagiada con una infección de transmisión sexual, obligada a abortar, casi desangrada, la descubre su familia, ¿sí?, y que puede terminar fácilmente en un intento de feminicidio. Yo leo cada uno de estos testimonios y más o menos encuentro 14 o 15 delitos, solo si los leyéramos a partir del 2000. Entonces, yo digo, ¿cuál justicia divina y cuál justicia clerical? ¿Sí? Una justicia donde la mayoría de las víctimas, porque ahora voy a tocar aspectos específicos de las víctimas y de los casos que más me llamaron la atención, pues recurrieron primero a esa justicia clerical, ¿sí?, y no fueron oídos, o la respuesta fue simplemente, ¿sí?, no vaya a enredar al cura, ¿sí?, no avergüence a la iglesia, guarde silencio, ¿sí? La mayoría, ¿sí?, de lo que encontraron en esa justicia clerical fue un llamado a guardar el secreto, ¿sí? Y el secreto tanto de la puerta para adentro, donde los agresores son padres, madres, tíos, primos, ¿sí?, como de la puerta para afuera y en el conflicto armado, ¿sí?, es precisamente donde se soporta la impunidad. Entonces, yo sí diría que existen muchos factores asociados a la impunidad y al encubrimiento, pero el más importante es el desconocimiento de la ley. No existe una justicia clerical. La justicia clerical lo máximo que ha logrado es la remoción, ¿sí?, de uno de estos agresores sexuales, pero no penas, porque no pueden imponer penas. Las penas solo las puede imponer la justicia penal, la justicia formal, ¿sí? Entonces lo que hacen es trasladar a un agresor de un lugar a otro o hacerle la vida más feliz, mandarlo al exterior. Muchos de estos agresores sexuales simplemente fueron trasladados a Italia, a Francia, al sur del continente. ¿Y qué es lo que hacemos? Trasladar un agresor como lo ha hecho históricamente el sistema educativo, cambiarlos de colegio, ¿sí? Pero además darles un premio. Entonces, yo diría que la mal llamada justicia eclesiástica, a través de su impunidad, complicidad y obstrucción de justicia, que son delitos, están dejando desamparadas y en alto riesgo a miles de víctimas de estos depredadores sexuales que conservan sus cargos y su libertad y que están, ¿dónde?
aquí en el libro encuentran ustedes 565, ¿sí?, agresores sexuales que después de este trabajo, ¿sí?, tan corajudo, y gracias a que tuvieron que presentar todas las tutelas, recurrir pues a todos los instrumentos legales, podemos por lo menos tener una primera entrega de hombres que se encuentran en iglesias, colegios, diócesis, arquidiócesis, servicios contratados por el Estado, incluido el ICBF, para atender niños y niñas en condición de riesgo y constituyéndose en un peligro para la sociedad. Si hay algo que dice el derecho penal, ¿sí?, casi siempre después de privar de la libertad a un agresor, es decir, lo privo de la libertad porque constituye un peligro para la sociedad. Pues esta justicia, tanto la justicia formal, que tampoco se ha movido, porque hablar de 50 sentencias en 20 años es vergonzoso, es absolutamente vergonzoso, como hablar de un 93% de impunidad en la Fiscalía. Deberían cerrar la unidad de delitos sexuales, porque ¿para qué sirve? No hay una arquitectura institucional, no hay investigadores, no se hacen las pruebas, los niños y las niñas y los adolescentes tienen que pasar por un proceso judicial, ¿sí?, que puede durar 10 años, donde cambian sus versiones, donde son presionados por sus familiares, ¿sí? ¿Qué pasa con estos niños que son las víctimas de estos sacerdotes representantes de Dios en la tierra? Perdón, la mayoría están presionados también por sus agresores, presionados por su familia, y ya lo miraremos en la estructura que logré sacar después de leer los 13 documentos. María Cristina, creo que las familias, sí has tocado un tema muy importante, sobre todo de las víctimas. Creo que en el caso que usted ha trabajado pues como abogada, me imagino que también, por supuesto, con los casos documentados en el archivo secreto y los casos que trabajé para HBO con los casos de Garavito, pues son familias, digamos, disfuncionales, o son niños con carencias de todo tipo. En el caso, por ejemplo, de Luis Alfredo Garavito, pues sus víctimas tanto en el Valle como en Boyacá, como en Cauca, porque también dejó víctimas en Cauca, en Nariño, pues eran niños en hogares disfuncionales, niños que desde muy chiquitos estaban siendo explotados laboralmente, niños que no tenían su papá, o si lo tenían era un papá ausente. En el caso, Miguel, cuéntale a la audiencia, digamos, esas características de vulnerabilidad que son aprovechadas por los agresores, por estos curas, con estos párrocos que ustedes, y lo decía ahora la abogada María Cristina, de manera muy corajuda han mencionado en el libro. Bueno, los patrones de vulnerabilidad, tú ya los has enlistado perfectamente bien. ¿Cuáles son, digamos, esos factores de riesgo? Yo sumaría, cuando preparaba, digamos, este momento, otro factor, además de lo que ya resulta de alguna manera obvio, que son las condiciones socioeconómicas de alguna persona, y es aquellos grupos susceptibles de ser reclutados en torno a un líder carismático dentro de la Iglesia Católica, donde se reproducen fenómenos de secta, digamos, los fenómenos de secta, y no usando la palabra secta peyorativamente, es todo aquel grupo social donde se rinda adoración a la figura del líder carismático, y eso pasa mucho también en la Iglesia Católica. En el libro varias de las historias que salen a la luz no son necesariamente donde los denunciantes, estos grandes protagonistas y defensores de derechos humanos, que son en realidad los que permiten este tipo de investigaciones, vivieron en su momento bajo el yugo de un líder carismático que sanaba, que hacía milagros, y estas personas provenían a veces de unos orígenes socioeconómicos altos. Eso es para ver que todo aquel que se ve involucrado con estos escenarios donde le rinden homenaje al líder religioso por sus cualidades milagrosas de sanación, además de lo que has dicho tú de estas personas que son susceptibles de estar en riesgo, hay otras personas que mensualmente le están entregando sus apartamentos, sus carros,
y todo eso va engrosando el poder del que estas personas se aprovechan, porque detrás de este tipo de violencia sexual lo que hay también es el fenómeno del abuso de poder, del abuso espiritual, y que podríamos, digamos, describir todos aquellos que en cierto momento, por ejemplo, como yo, pasamos por la escuela católica, por ciertos escenarios carismáticos donde desde pequeños aprendimos o decidimos rendirle homenaje a estas figuras masculinas que parecían estar por encima del bien y del mal. Ese factor me parece que, además de lo que puedan decir de estas otras personas que están en riesgo, constituye también otro escenario de riesgo, ¿no? Y yo celebro mucho que series e investigaciones que vemos nosotros en plataformas hoy en día estén ofreciéndonos películas, retratos de líderes de sectas en Estados Unidos, en otros países, y los patrones son los mismos. No necesariamente quienes acuden allí son personas pobres, pero los patrones son los mismos. Es el abuso de poder, el abuso espiritual, y de allí la violencia sexual, la estafa, ¿no? Es para sumar ese escenario. Me haces acordar precisamente en el caso de Garavito, porque, y ahora lo que decías de esas sectas, esos grupos, hay dos factores muy principales del modus operandi que en algún momento llegó a tener él, y era uno, acudir a la venta de estampitas de la Virgen para atraer, digamos, o para por lo menos captar niños. También en algún momento en su faceta criminal él se hizo pasar como falso monje franciscano, y en ese contexto pues por supuesto atraía a niños de todo tipo, y era una fachada que él utilizaba, digamos, en ese contexto. María Cristina. Sí, yo creo que después de leer los 13 testimonios, yo sí logro encontrar unas condiciones asociadas a la violencia sexual, ¿sí? Y a los crímenes sexuales por parte de los representantes de Dios en la tierra. Y es que miles de víctimas, ¿sí?, de violencia sexual no denuncian, y en particular en los casos de crímenes sexuales de la Iglesia Católica, por factores como la dependencia emocional, la dependencia económica respecto del agresor. Esto se da en todos los delitos sexuales, pero también, y como bien lo decía usted, la vulnerabilidad psíquica de las víctimas, que pone muchas veces a las víctimas en incapacidad de resistir. Y la incapacidad de resistir es un vicio del consentimiento. O sea, siempre diríamos que las relaciones sexuales deberían ser consentidas, pero aquí estamos hablando sobre todo en el marco de relaciones de asimetría de poder entre adultos, menores de edad o mujeres, ¿sí?, en condiciones de incapacidad de resistir, que es una condición de agravación también dentro del Código Penal. Entonces, considerar a sus agresores como guías espirituales, como representantes de Dios en la tierra, incluso como sanadores espirituales, como en el caso pues del falso chamán, ¿sí?, que tiene que entrar por el cuerpo a auscultar, dañar, ¿sí?, violar el cuerpo primero para sanar, ¿sí? Y esto no se diferencia en nada de lo que en esos 13 testimonios uno encuentra, ¿sí? Y es la forma como muchos de estos agresores sexuales, principalmente contra niños, niñas de 12, 14, 16, 17 años, ¿sí?, pueden obligar a un niño incluso a tener sexo oral, o tienen relaciones sexuales con ellos de tipo violento, y como dicen algunas de las víctimas, ni siquiera se lavan las manos, se ponen, se visten y ofician, ¿sí?, hasta allá llega. Pero eso tiene que ver con una estructura de personalidad de la que quiero hablar, que es la estructura de personalidad de los agresores. Entonces, creo que también la culpa, el miedo, la naturalización del acto violento, y ahí quiero recordar lo que decía un niño
de 14 años, en uno de estos testimonios dice: desde el primer suceso había creído que afecto y abuso eran lo mismo, decía un niño de 14 años. La vergüenza a la sanción social y familiar y al poder del clero y la certeza de que no me iban a creer. La culpa la invadió, y está hablando una niña víctima de violencia sexual. Dice: él no era el diablo era ella, porque había hecho caer en tentación a un hombre de Dios. Pero si ustedes leen este maravilloso libro, encontrarán que el sacerdote tío, ¿sí?, que viola a su sobrino, ¿sí?, pero que primero lo emborracha, le dice, después del acceso carnal violento, le dice: pídale perdón a Dios por haberme hecho pecar. O sea, esta es la conducta típica de un agresor sexual. La niña de la que hablaré, porque vamos a tomar unos casos específicos y tal vez el que más me dolió, dice, bueno, ¿y quién me hubiera creído, no? Es la voz de una niña de 14 años contra la voz de un sacerdote. O otro niño de 13 años víctima de un agresor sexual al servicio del clero, dice: se sentía sucio y comenzó a cortarse, tentando a la muerte. Después de fracasar en un intento de ahorcamiento, resolvió ingerir veneno. Y estoy hablando de una víctima de 13 años. A esto se suma el temor de las familias de las víctimas ante el poder eclesiástico, lo cual se suma a la impunidad. Muchas familias, ¿sí?, solo después de que ya la cuestión es pública, inocultable, es que acuden primero a la justicia eclesiástica, ¿sí?, como si cometer un error o cometer un pecado fuera a ir directamente a la fiscalía. Muchos de estos agresores, por ejemplo, le dicen a los niños hombres, estoy hablando de una víctima de 13 años, sobrino de un sacerdote, le dice: ¿y a usted quién le va a creer? ¿A usted no le da pena cuando sepan que usted es gay? O sea, estas son las formas, ¿no?, como se logra horadar el autocuidado, la autoestima de las víctimas. En otra ocasión, un agresor contra una víctima, un campesino de 17 años, le dice: esto es entre nosotros dos, aunque nos demos cuchillo, no va a salir de los dos. Son estructuras de poder ejerciendo fuerza ahí, ¿no? Total. Y este chico de 17 años dice: eso me hizo temerle mucho más y guardar en silencio mi secreto. No le digas a nadie para evitar un escándalo a la iglesia. O sea, detrás de esto está de nuevo una característica en los delitos sexuales, que es el miedo, ¿sí?, que se produce en las víctimas y que hace que inevitablemente muchas de las víctimas no solo no denuncien, sino que no reaccionen ante la agresión y la naturalicen. Pero hay otro elemento todavía más grave, ¿sí?, y es el efecto en las víctimas, en la depresión, ansiedad, ideas de intentos suicidas, autolesiones, desarrollo de adicciones al alcohol, a las drogas, consecuencias emocionales y psicológicas en la salud sexual y reproductiva de las víctimas. Y me voy a permitir leer algunos de lo que dicen las víctimas. Dice: el muchacho lloraba y lloraba, se encerraba, no comía, vivíamos con miedo, le cerrábamos la ventana, pensábamos lo peor. Y estamos hablando de una víctima de 14 años. Otro: yo tenía 17 años, él pasaba de los 35. Otra vez, afecto y abuso como si fueran inseparables, sentimientos de culpa, manipulación, promesa de ayuda, vulnerabilidad, figura de autoridad y compromiso de obediencia absoluta por cuenta del respeto a la jerarquía. En ese contexto vivía yo, atrapado, condenado. La chica de 16 años que dice: no tendría más de 16 años cuando descubrió que estaba embarazada el agresor. Martínez la obligó a abortar diciéndole que un bebé dañaría su vida sacerdotal
impávido, él mismo le indicó a dónde ir y puso el dinero. Víctima violada a los 14 años que entra en una depresión profunda. Entonces, además de la falta de credibilidad de la justicia de la que ya hablamos, quisiera, no sé si de pronto en una nueva pregunta, hablar de la caracterización de los agresores, porque yo creo que solo leyendo estos 13 testimonios logro identificar qué hay detrás, ¿sí?, de estos depredadores sexuales, teniendo en cuenta la verdad, porque es la verdad de las víctimas. Si hay algo que hemos repetido quienes hemos trabajado históricamente en la violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, es: a las víctimas hay que creerles, ¿sí? Los agresores siempre tendrán una coartada, los agresores sí sabían qué estaban haciendo y qué querían hacer. Entonces, le dejo la palabra y luego me gustaría hablar un poco de la caracterización de los agresores. Sí, me parece que si quiere entremos entonces precisamente en ese tema, porque creo que en los tres campos que hemos manejado se conecta muy bien y pues por supuesto el país conoció ampliamente las características criminales de Luis Alfredo Garavito. Era un tipo absolutamente calculador, un tipo que tenía un trastorno de personalidad pues muy fuerte, porque también anotaba, digamos, en calendarios las fechas, los días en los que él se iba moviendo en el país y de esa misma manera iba asesinando a los niños. Miguel, quería arrancar por ese lado precisamente. Hablemos un poco, retomando lo que plantea María Cristina, de las características de los agresores, en este caso de los párrocos, de los sacerdotes. Bueno, yo quiero, ahí se escucha, ¿verdad? Yo quiero hablar, y qué pena que te conteste algo diferente, porque no quiero que se nos vaya el tiempo Dale. sin que yo hable más bien también de lo que tienen en común los sobrevivientes, los denunciantes, que han hecho posible la publicación de estas historias. Perfecto. Lo que está diciendo la profe me parece que es clave y ya lo van a profundizar ustedes dos con la pregunta que están haciendo. Pero no podríamos hablar de estos temas sin ver qué hay en común en estas personas que hicieron posible hace menos de un mes un evento histórico en pleno centro de Bogotá, entre una familia y la Compañía de Jesús, la orden religiosa más importante del país, y que tienen en común cuando incluso salen a la luz con su nombre propio, como Luis Fernando Llano, que hace un año pasado estaba aquí en la Feria del Libro, también compartiendo un poco de lo que es su historia, y lo que tienen en común es que están logrando algo que en su momento ni siquiera se logró por parte de las autoridades de la República. Están logrando que la Iglesia Católica reconozca las responsabilidades institucionales, porque si nos quedamos en casos sueltos como el de X o Y delincuente, damos a entender que esto se queda solo en un problema de salud pública, de salud mental, de delitos, cuando para el caso de la investigación que estamos haciendo involucra también todos unos factores de crimen organizado transnacional, allí donde el catolicismo participa de los esfuerzos de encubrimiento. Entonces, sencillamente para subrayar, no me alargo más, que allí donde hablemos de los delincuentes, de los patrones de conducta criminal o de las características en común de personas que han sufrido violencia, también hablemos, y cierro ya este paréntesis, con lo que tienen en común estas personas valientes que han hecho posible que estemos aquí solidariamente también ocupándonos del tema. Entonces le dejo la respuesta a la profe de lo que tú estás preguntando. María Cristina. Bueno, la verdad es que resulta desconcertante que donde los seres humanos buscamos amparo y protección, como la familia, como la iglesia, como el aparato educativo, ¿sí?, esté llena de agresores sexuales. Y es desconcertante
cómo personas con sólidas formaciones, como por ejemplo grandes jerarcas de la Iglesia, comprometidos en estos hechos, con formación religiosa, moral, eclesiástica, ética, porque además dictan cursos de ética, pueden convertirse en ofensores sexuales. Y lo que es claro es que el fervor y la devoción, sobre todo religiosa, no sirven precisamente como disuasivos para aquellos que cometen estos delitos. Eso está demostrado. Quiero traer una investigación que hizo la Asociación Americana Psiquiátrica, porque yo sí considero que la mayoría de estos agresores sexuales del clero tienen grandes problemas de ajuste psicosexual. Investigadores, y estoy hablando de un estudio del 2000 que se dio en el marco pues, de todas estas denuncias de Boston, que fueron tan importantes, investigadores han encontrado que el celibato, la soledad, el aislamiento social, el uso de drogas y de alcohol, y eso está en los testimonios, la mayoría de estos agresores sexuales del clero, por ejemplo, han puesto en incapacidad de respuesta a sus víctimas, haciéndolas ingerir licor, ¿sí? O haciéndoles perder la conciencia. El uso de drogas y alcohol aparecen como posibles factores etiológicos en la conducta ofensiva de los sacerdotes que están comprometidos. Pero personalmente considero que hay rasgos de trastorno de personalidad narcisista y de psicopatía, sobre todo en estos personajes. Los síntomas incluyen una necesidad excesiva de recibir admiración y vemos cómo estos hombres hacen ostentación, incluso económica, ¿no? Las víctimas hablan del cura con su camioneta 4 puertas, que además recoge plata, que hace bazares, ¿no? Regalos, ¿no? Que hace exceso, ¿no? Exceso total de lo que tiene, la indiferencia respecto de los sentimientos y el dolor de las víctimas, lo cual es claro de personalidades narcisistas, la intolerancia a la crítica y al sentimiento de los demás, lo cual está legitimado y termina siendo muy reforzado, sobre todo por las mismas víctimas, pero por las comunidades y por los fieles. En el libro es muy importante ver cómo esas grandes procesiones, cómo el cura le pintan la cara del cura, son los grandes referentes, ¿no? Éticos, morales, religiosos, etcétera, de la comunidad, y existe un orgullo de muchos padres, madres y familiares de tener a sus hijos y sus hijas como monaguillos o monaguillas en el seminario. La figura de monaguillo, ¿sí?, que es una suerte de esclavitud a la que son sometidos niños y niñas, ¿sí?, para que hagan todos los oficios alrededor de la vida de estos sacerdotes, en mi parecer debería desaparecer de la estructura monacal por ser un factor de riesgo de violencia sexual. O sea, la mayoría de los ataques se dan sobre estos niños, niñas y adolescentes, ¿sí?, que se convierten en esclavos de estos señores. Pero quiero tocar algo muy importante que he venido reflexionando con un amigo muy querido, filósofo, abogado y defensor de derechos humanos. A mí no me gusta que me digan abogada, yo soy defensora de derechos humanos y además soy feminista, ¿sí? Y eso nos da una posibilidad muy grande de ampliar, sobre todo, de poder superar el mundo de la norma y de la legalidad y de poder hacer análisis mucho más gruesos, sobre todo desde el desequilibrio y la desigualdad. Lo que el feminismo busca y lo que los derechos humanos buscan es la igualdad, ¿sí? Entonces, acá quisiera leer algo, porque lo estamos haciendo con un amigo muy querido que es Luis Miguel Hoyos, que es abogado de Harvard y además es filósofo, pero quiero analizar las estructuras machistas y misóginas legitimadas de la Iglesia Católica. O sea, hoy veíamos un cónclave lleno de machos entre machos eligiendo machos, ¿sí?, marcada por una socialización con un modelo de masculinidad violenta y
patriarcal. No en falso, la frase Dios y los hombres no es un lapsus gramatical. Por lo menos para mí no lo es. Es el reflejo de un orden que ha ungido lo masculino como principio rector, como autoridad suprema, como cabeza incuestionable. Bajo esta lógica, la varonía, sobre todo en la iglesia, no es solo biología, es un destino divinizado, y que encarna esa figura, el sacerdote, el padre, el líder espiritual, que puede ejercer un dominio incluso sobre los cuerpos más vulnerables con la convicción de que representa un orden superior, y así se va convirtiendo en un orden superior. Así el delito sexual deja de ser un crimen y se convierte en una desviación menor, en una tentación, en un exceso comprensible, ¿sí? En un pecado lavable, ¿sí? Al que luego se le pide perdón. Perdóneme, pero la ceremonia de la familia Llano, y estoy hablando políticamente desde mi posición, ¿sí? Con la pérdida de perdón del padre Ru, a mí me parece patética. Yo creo que si hay algo que cura, ¿sí?, es la verdad, no el perdón. Y aquí está la verdad, pero está la verdad que nombra, que dice quiénes son, que le dice a la sociedad dónde está el peligro, cuál es la característica de los agresores. Yo considero que esta característica machista y misógina del clero es la más perversa de las autorizaciones, aquella que desde lo sagrado convierte la jerarquía en coartada y el poder en derecho natural. No se trata entonces de fallas morales individuales, ¿sí?, de pecadillos, ¿sí? Porque es que cuando uno va a los pueblos, ay no, es que el cura tiene novia, es que es la novia del cura, ¿sí? Es que a él le gusta además tomar, ¿no? Y no importa si el cura se emborracha, no son pecadillos, sino de una estructura doctrinal que ha hecho del varón el representante de lo divino y del silencio de las víctimas una exigencia de fe. ¿Sí? O sea, el silencio también es una cuenta de cobro como una exigencia de fe. Termino ya, la masculinidad en la iglesia no solo es un hecho biológico, ¿sí? Es una ideología, es un modo de estar investido de autoridad divina, y esa autoridad, cuando no se somete a la razón ni al derecho, que es lo que está sucediendo, se convierte en un terreno frágil y perfecto para la impunidad. Cualquier abuso sexual, cualquier violencia sexual encuentra el mejor de los escondites, el secreto sagrado, la investidura incuestionable y la culpa invertida. Es lo masculino en su versión clerical que ha fundado una teología del silencio y de la complicidad. Y el resultado atroz es una cadena de crímenes sexuales encubiertos por una institución, para mí decadente, que se ha hecho experta en administrar perdones, ¿sí?, como el que vimos con el cura de Ru, pero no en garantizar justicia. Miguel, ¿tienes un comentario? Yo quiero agregar que quienes han roto esos pactos de silencio también hacen parte de la institución, no gozan necesariamente del privilegio y del poder, pero una de las primeras historias que yo documenté en medio de la selva del Amazonas es el de una misionera que logra ponerse del lado de las niñas en un internado indígena y que la Procuraduría retire y sancione al rector sacerdote de ese internado. Ahí quiero subrayar como un ángulo también noticioso distinto, y es que este libro, esta investigación no se hace sin ayuda de personas solidarias, misericordiosas, piadosas, dentro del catolicismo, misioneras o incluso algunos sacerdotes que no participan de ese espíritu de cuerpo. Y ahí empezamos a ver las paradojas, porque no podría yo en particular, digamos,
tirar en un mismo saco a todos los creyentes. Hoy en día también hay en el ámbito del catolicismo y quizás aquí también entre nosotros personas que desde su propia espiritualidad dicen: no estoy de acuerdo con el encubrimiento, me pongo del lado de las víctimas, soy solidario y rechazo esto. Entonces este libro y esta investigación no es en contra de la iglesia, es en favor de esas víctimas que en muchas ocasiones son, como tú dices, monaguillos, catequistas, seminaristas, mujeres, en fin. Eso es para que no se nos quede por fuera de lo que estamos hablando. Miguel, me parece importante seguir avanzando y digamos ya como una recta final, antes de que se nos acabe el tiempo, y es hablar de la complicidad institucional y de las redes internacionales. Complicidad institucional y redes internacionales. Precisamente en el libro, Miguel, se hablan de los casos de Estados Unidos, de España, de algunos párrocos pues, que están allá y con casos aquí. Me gustaría que arrancáramos por ahí. Bueno, nosotros en el libro hablamos de comportamientos institucionales que corresponden a lógicas de crimen organizado transnacional cuando se encubren este tipo de delitos y de delincuentes. Cómo una persona puede pasar, por ejemplo, de estar en una cárcel en Estados Unidos hace 15 años y hoy en día estar en la arquidiócesis de Ibagué a esta hora empezando la misa, ¿sí? Entonces intentamos explicar qué hay detrás de ese tipo de conductas donde un obispo, a pesar de que en Antioquia, en X o Y diócesis, el sacerdote haya sido condenado, recupera la libertad y su jefe otra vez lo lleva a una parroquia y vuelve la historia de victimización para la familia que denunció años atrás a este delincuente y tiene que salir hasta a los medios de comunicación a revictimizarse la familia y decir: el delincuente que maltrató a nuestra familia, a nuestros hijos, que ejerció violencia sexual, otra vez vestido de sacerdote. Hay un capítulo en particular donde exploramos el asunto de la responsabilidad institucional, por qué esto se reproduce, por qué es posible que en Panamá haya sido capturado un sacerdote colombiano que primero se movió por Centroamérica, que primero estuvo en México y que en Colombia estaba de un lugar a otro sin que su jefe lo llamara al orden. En el ejército, si un coronel resulta de un día para otro en una jurisdicción que no es la suya, tiene que ser llamado al orden, y hay un paralelo entre esas fuerzas armadas y las lógicas que ocurren en el ámbito religioso. Nosotros nos fuimos llenando de pruebas y de argumentos como detrás de todas estas historias lo que hay no son casos sueltos de falta de previsión por parte de los jefes religiosos, de falta de vigilancia, sino que estamos hablando de categorías como la tolerancia, la complicidad, el encubrimiento. Y publicamos también Juan Pablo Barrientos y yo, posterior a este libro, profundizando 40 historias que aparecen aquí de sacerdotes colombianos que han sido denunciados en distintas partes del mundo y se mueven de un lugar a otro. Por eso nosotros hablamos de que el encubrimiento es un tema de carácter institucional. Eso es lo que reconocieron los jesuitas entre líneas por boca de Germán Rodríguez. Y es que en el caso de la familia Llano, no solo cuando el sacerdote llevaba al niño al colegio, al apartamento de los curas dentro del colegio, los demás curas sabían, sino que pasados 10 años de que esa familia pone en conocimiento su historia a Francisco de Rú, hubo una negligencia, ese fue el concepto de Germán Rodríguez, en el tratamiento que le hacía de esa historia Francisco de Rú a esa familia. La familia siempre dijo: lo que exigimos es justicia y reparación, haya o no una sentencia por parte de un juez o en el ámbito eclesiástico. ¿Qué hizo Francisco de Rú? Se limitó a decir: ese caso prescribió, yo no tengo herramientas legales para hacer nada. Pues 10 años después la historia le da la razón a la familia Llano, sin que haya una sentencia. Los jesuitas se comprometieron a reparar. Eso es lo que en su momento no hizo Francisco de Rú cuando era provincial, y hoy está haciendo
Germán Rodríguez, reconociendo una responsabilidad institucional. Ahora, otro dato clave, el Papa Francisco tuvo entre sus asesores para temas de prevención de abusos por parte de curas contra niños a un obispo colombiano, que yo lo puedo decir tranquilamente en público, se llama Luis Manuel Alí, y en el libro aparecen las pruebas de cómo él encubría a sacerdotes denunciados. No llevaba esos casos ante la fiscalía y terminó, digamos, su ministerio Francisco en el Vaticano con un obispo colombiano, Luis Manuel Alí, que históricamente ha sido denunciado también por encubrimiento. Nosotros consideramos entonces que ese es parte del problema y es un tema institucional. No estamos hablando de manzanas podridas, de casos sueltos, de monstruos, de psicópatas que operan como lobos esteparios, como lobos solitarios, sino que son tolerados y que a veces no son juzgados por sus propios jueces para que no saquen los propios secretos sobre la sexualidad de sus propios mandos eclesiásticos. Cuando yo entrevisto a estos delincuentes denunciados, algunos dicen, pero ¿cómo así que el obispo de Ibagué o de Girardot dio una lista donde aparece mi nombre? Él, que tiene alrededor suyo una serie de muchachitos seminaristas, sí, ellos empiezan a denunciarse entre sí y a criticarse en público cuando consideran que sus jefes religiosos los abandonaron a su suerte. Rompen también ellos los pactos de silencio. Y esos pactos de silencio, pues en otros ámbitos se llama la lógica de la omertad, ¿no? El silencio mafioso que protege la reproducción de estas formas de violencia. ¿A qué le tiene miedo la Iglesia Católica? A quebrarse a punta de las reparaciones que le están reclamando todas estas familias. Es un tema económico de fondo. Por eso consideramos que donde hay encubrimiento, lo que hay es un enorme esfuerzo para no reparar económicamente, para no ofrecer unas indemnizaciones que nunca resarcirán el daño, pero que de alguna manera hace parte de los reclamos de la familia. Ahora, no falta la gente que diga, pero es que la familia ya no lo que quería era plata. Bueno, con esa plata lo que van a hacer es una fundación para seguir exigiéndole a los jesuitas que entreguen la información de las otras víctimas de Darío Chavarriaga en 4 colegios más de la Compañía de Jesús, de los otros 2 sacerdotes denunciados que Francisco de Rú conoce y cuyos nombres no ha dicho qué otros casos él conoce, y de los al menos 7 sacerdotes denunciados que Barrientos y yo hemos documentado, pero existen otros casos. Entonces, aquí estamos ante un problema no solo de patrones de conducta de un agresor, sino de patrones de conducta criminal de una institución interesada en encubrir para que no tengan que hacer justicia, porque eso los obligaría a dejar de vivir con unos privilegios económicos que tienen. En fin. María Cristina. Bueno, pues yo les voy a dar una chiva. Adelante. Creo que Miguel Ángel no sabe, pero el monseñor Luis Miguel Alí, colombiano, Luis Manuel Alí, colombiano, es el presidente de la Comisión Especial para la Niñez y lo dejó en ese cargo el Papa antes de morir. Le oí una entrevista y dice, nuestra misión es hacer de la iglesia un lugar seguro. Solo dejo esto porque lo encontré haciendo chisme en la red, ¿sí? Y me llama mucho la atención, porque de nuevo la esperanza, pues un país que se paralizó, yo no sé, como 2 semanas esperando que el cónclave eligiera un papa, y resulta que el monseñor Luis Manuel Alí, del que usted ha hablado, es el presidente de esa comisión especial que va a investigar los delitos sexuales contra los niños, niñas y mujeres en el mundo, en el mundo. Quiero pasar, si puedo, para terminar, al caso especial que me llamó la atención. Y es el caso de una niña, es tal vez uno de los más dolorosos, ¿sí?
que se llama El coraje de Natalia Restrepo. Yo tengo acá mis notas. Gracias. El agresor, un religioso, Iván Darío Restrepo, porque lo que no se nombra no existe. Y este es el coraje de Barrientos y el coraje suyo, nombrar. Y Natalia, perdón, Iván Darío Restrepo, 30 años, cargaba un revólver, una de las características. La víctima, Natalia, 14 años, huérfana. Y ahí empezamos a encontrar los factores de riesgo. El agresor la emborrachó, siendo su acólita, porque es que ahora las mujeres somos acólitas, ¿sí? O sea, limpiamos, vestimos y desvestimos al Señor, ¿sí? La llevó a un motel, la violó, pero primero la emborrachó. Eso, desde el punto de vista penal, se llama poner en incapacidad de resistir. Así puso a esta víctima de 14 años. ¿Qué dice ella? ¿De verdad era una niña? Se responde después de 18 años de lo sucedido, con las manos regordetas con las que levantaba la hostia en el día para invocar al Supremo. Esa misma noche me lanzó sobre un colchón y me violó. ¿Por qué iniciar una batalla legal luego de casi 20 años? Se pregunta ella. Ese hombre me violó, yo era una niña, abusó de su poder y no creo ser la única. Pero además invoca la culpa que la invadió. Y es donde dice, él no era el diablo era yo, porque había hecho caer en tentación a este hombre de Dios. Este mismo sacerdote, porque lo que no se nombra no existe, Iván Darío Restrepo, la llevó a que le hicieran un aborto. Este es otro delito, es un agravante del delito de acceso carnal, ¿sí? Violento, si termina, ¿sí? En agravantes puede ser el contagio de una infección de transmisión sexual como el VIH en el caso de los niños de hace 2 días, si es que es verdad, lo cual sería terrible. Lo llevó a que le hicieran un aborto apenas supo que esta niña estaba embarazada. Quien le iba a hacer el aborto le dijo que era muy temprano y que no lo lograrían hacer. Y este cura va a una droguería, le entregan varias pastillas de misoprostol, que es un abortivo, la presiona y la obliga a que los usara. La niña dice, sangre, coágulos bajaron de sus entrañas durante la noche y al día siguiente. Toda la noche, porque ella se toma las pastillas, ¿sí? Y vive todo este proceso terrible de lo que implica, pues, un aborto inducido por un químico y además sin ninguna ayuda. Cuando se está desangrando, la familia descubre a la niña en la cama y la lleva inmediatamente, ¿sí?, a donde el médico. La abuela la culpa por tentar al cura. Con 16 años, esta niña que se va a vivir a Chile, ¿sí?, con 16 años logró reconocerse como víctima. Y esto es muy importante porque la mayoría de las víctimas no logran reconocerse sino muchos años después. Y muchas naturalizan y legitiman la violencia sexual. Acudió en el 2006 a la Arquidiócesis de Medellín para denunciar al violador y fue atendida, y como lo que no se nombra no existe, fue atendida por Alberto Giraldo Jaramillo, expresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, que ya está muerto y cuyo funeral creo que duró 2 días, pues, en Medellín, y que fue enterrado como un santo y lo lloró toda la comunidad en Antioquia.
Aquí encontramos desde omisión de denuncia hasta una tentativa de feminicidio. En esta oportunidad, cuando ella se acerca al gran padre Alberto Giraldo, le cuenta todo y él le pidió perdonar, y digo entre comillas lo que le dijo, también somos de carne y hueso y nos podemos equivocar, siga con su vida. Ya no era contra su agresor, dice ella, ahora lo era contra toda la Iglesia Católica, y esa batalla la veía perdida. El trauma en la vida de esta niña se mantuvo intacto, vivió en Chile, y en Chile vio cómo cuando llegó la visita del Papa, ¿sí?, miles de ciudadanos, y usted tiene toda la razón, lo que hay que hacer es movilización, denuncia, ¿sí? Cuando no hay justicia hay que hacer denuncia ciudadana, movilización, ¿sí? Hay que hacer sentir mal al agresor, hay que incomodar, que es lo que están haciendo estas investigaciones absolutamente corajudas. Ella en el 2010 vio esa horda de indignados que invadieron templos, que rompieron relicarios, que quemaron iglesias, ¿sí? Y el Papa dijo, con ayuda de la alcaldía, ¿no? Algo está pasando en Chile, ¿sí? Después de un proceso negacionista de que no había pasado nada. En el 2022 regresa esta niña a Colombia y hace una segunda denuncia ante la Arquidiócesis de Medellín, y acudió a la Fiscalía en abril del 2023. La respuesta de la Fiscalía fue: la acción penal se encuentra prescrita, y se cierra el caso. Pues claro, que estaba prescrita. Los delitos sexuales en este país, y gracias a los movimientos de mujeres, a las organizaciones de derechos humanos, a las feministas, en este momento ya no pueden prescribir. Si yo fuera víctima de delito sexual hoy, o usted, ¿sí?, puedo denunciar de aquí hasta cuando yo me muera. Pero en este caso ya se había dado la acción penal, ya había prescrito. La Arquidiócesis de Medellín protegió al agresor Iván Darío Restrepo. Ni el arzobispo anterior ni el actual lo suspendieron. Por el contrario, ignoraron la denuncia de Natalia y ascendieron al sacerdote Iván Darío Restrepo, quien actualmente hoy es párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Medellín. Tanto Barrientos como Estupiñán lo han buscado y se ha negado a darles una entrevista. Quiero simplemente decir que estos últimos 30 años que hemos peleado por construir delitos y dejar de hablar de abusos y hablar de crímenes y hablar de delitos sexuales y de exigir justicia, reparación y garantías de no repetición, solo en este caso hay complicidad, que es un delito, acceso carnal violento agravado, embarazo forzado, que bueno, es un agravante del delito, la omisión de denuncia, la obstrucción de justicia, la tentativa de feminicidio, el constreñimiento ilegal, porque fue obligada a hacerse un aborto sin su consentimiento y a consumir, a planificar, está dentro del delito de constreñimiento ilegal, y esto constituye un concurso de delitos. Yo diría, si sumáramos las penas, tendríamos 60 años de privación, mínimo de privación de libertad, ¿sí?, de este señor que hoy está oficiando misa y que fue, entre otras, muy querido, pero que contó con la connivencia, con el silencio y sobre todo tal vez con uno de los grandes pecados del clero, que es la complicidad, el encubrimiento y la negligencia.
María Cristina, muchas gracias. Para ir finalizando, entonces, Miguel, te cedo la palabra porque, como dice María Cristina, lo que no se nombra no existe. Me parece importante que puedas, entonces, como a modo de ir finalizando, si puedes mencionar los sacerdotes o por lo menos algunos de los que quieras, o lo que desees para finalizar. Bueno, yo lo primero es agradecerle, Cristina, la lectura que ha hecho de nuestro libro. Todo lo que usted ve que hay allí y que nos enseña, porque como reporteros nosotros vemos unos ángulos, vemos desde una perspectiva y nos estamos educando también en cómo nombrar las cosas. No es lo mismo decirlas como usted nos enseña de cierta manera a decirlas como deberían ser dichas. Bueno, como lo que no se nombra no existe, gracias por esa enseñanza, pues yo tengo que insistir de nuevo que los protagonistas de este libro son personas como Natalia Restrepo, ¿sí? Y todas aquellas personas que han hecho posible que hoy estemos conociendo sus denuncias para entender mejor la realidad de nuestro país y de este mundo, pero que en última son parte de un gran movimiento social. Este libro no es una reseña de crímenes y de crímenes y de crímenes, y no es una lista de delincuentes y delincuentes únicamente, sino que en realidad es la crónica de un movimiento social que se viene produciendo en Colombia y que quizás tiene su origen y está conectado con aquello que vimos en Boston hace 20 años y que salió también a la luz gracias a las organizaciones de víctimas de Estados Unidos. SNAP, hay que decirlo así, se llama una de las principales organizaciones de víctimas. Ahora en Colombia tenemos también organizaciones de sobrevivientes, son ellas las que nos han ayudado a documentar sus historias de activismo, de defensa de derechos humanos, desde una perspectiva feminista incluso, porque quiero repetir, esto es la crónica de un movimiento social en ciernes y como reporteros lo que estamos haciendo es tomando nota de todas las veces que alguien ante un libro, ante un informe de investigación como los que tú has hecho, ante una conferencia como la que Cristina puede hacer aquí o en otro momento, se van levantando y dicen, a mí también me pasó y no quiero que le vuelva a pasar a nadie más, y por eso incluso con su nombre, con su rostro ante las cámaras, están saliendo a la luz. Es a ellas a quienes yo quisiera también rendirles homenaje, porque es su voz las que indirectamente a todo pulmón Cristina hoy ha leído, sí, ha reproducido. Entonces, eso es lo que quiero decir. Hay muchas historias que pudiera mencionar. Tú en algún momento me preguntabas si había un dilema ético con el que yo me enfrenté para escribir un dato, una historia. Pues es pasar no solo por la historia de los jesuitas, de los agustinos, que es la comunidad del nuevo Papa, de los claretianos, de la Arquidiócesis de Bogotá, sino también en algún momento decir, bueno, yo no puedo dejar de estudiar el caso de los curas que me criaron a mí también, porque no hacerlo sería faltar contra el rigor. Entonces lo mismo, elevamos 137 derechos de petición y en algún momento fue decir, uy, una carta también tiene que ser para los curas que me criaron, para que nos contesten lo que estamos pidiendo. No haber hecho esa carta, no haberla enviado a los curas que me criaron a mí, hubiera sido una forma como de falta de rigor científico. Entonces, para mí es como un ejemplo sencillo. Bueno, yo quisiera... ¿Se escucha? Pégatelo ahí. No, te lo pego. Quisiera hacer una pequeña reflexión, ¿no? Y es que yo no estoy en contra de quienes profesan la religión católica. Creo que buscar en Dios un refugio, sea el Dios que sea, es legítimo para los seres humanos. Y soy absolutamente respetuosa de las creencias. Y creo que hay muchos delitos sexuales que no solo se han cometido contra niños, niñas,
y adolescentes y jóvenes, como en este caso, sino también contra mujeres adultas por parte de sacerdotes. Y las características son casi siempre las mismas. De hecho, en este auditorio se encuentra una gran amiga mía, que no voy a nombrar, una víctima corajuda, que es sobreviviente de un intento, una tentativa de feminicidio por parte de un sacerdote en este país, y que tuvo la valentía de pasar de víctima a hacer agencia propia, y que hoy maneja una de las organizaciones de mujeres más importantes, ¿sí?, que investiga los feminicidios en Colombia con rigurosidad y con valentía, y que representa a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y sobrevivientes de feminicidio, pero ella sobrevivió a la tentativa de feminicidio de un sacerdote. Esas son las cosas que no contamos. Y esta mujer se paró, escribió un libro, lo contó y tuvo la valentía de decir: esto me ocurrió. Entonces, creo que romper el secreto, ¿sí?, que implica un gran coraje, hacer manifestaciones públicas, exigir justicia, sentencias, lograr denunciar, unirse entre los padres, las madres, los cuidadores, que son víctimas también, ¿sí?, de lo que le pasó a sus hijos y sus hijas, ante la ausencia de justicia. Es una responsabilidad ética y política en un país donde el 93% de los delitos sexuales, ¿sí?, son impunes por incapacidad del Estado y por falta de debida diligencia. Entonces, les agradezco mucho, y gracias a la valentía de estos investigadores y a la valentía de miles de mujeres, de niñas y adolescentes que, si bien no se atrevieron en su momento, porque muchas veces ni siquiera fueron conscientes de que eran víctimas, y naturalizaron y legitimaron o no entendieron lo que les sucedió, pero que hoy arrastran heridas profundas porque el Estado colombiano ni siquiera ha logrado atención psicoterapéutica para las víctimas de delitos sexuales. Pues, María Cristina, le quiero agradecer por este espacio tan importante, por sus palabras. Miguel, por su asistencia, por poder participar y por ese valor junto a Juan Pablo de relatar esos casos allí y de tratar de recoger. Y pues están ustedes totalmente invitados a comprar el libro El Archivo Secreto, a ver la serie de Garavito, la bestia serial en HBO, y agradecerles a ustedes por haber estado aquí a esta hora, hoy un jueves, así que muchísimas gracias.